asambleísta Betty Amores. Si ponen la pantalla, por favor, las imágenes. Estimados colegas, dibujó ya de alguna manera el cuadro de cómo… Voy a hacer en primer lugar una descripción del problema. Paco Velasco hizo un dibujo del circuito que sigue la información sobre actividad crediticia actualmente en el país. En primer lugar, ¿no es cierto?, están los titulares del sistema de información. Esos titulares, esos usuarios del sistema de información hacen operaciones de crédito y cumplen o no cumplen las obligaciones, las cuales se reportan necesariamente, quedan registradas en el sistema financiero. Debido a las reglas, obviamente, de control y de regulación que tiene la Superintendencia de Bancos, esta información tienen las instituciones del sistema financiero. Ojo, en el cuadro de Paco se dice que también los almacenes, ya voy a explicar ese tema, pero en general las instituciones del sistema financiero, por ley, tienen la obligación de reportar la información a la central de riesgos, que es una instancia de la propia Superintendencia de Bancos. Lo extraño es que desde el año 2005, esta información, perdón, incluso antes del 2005, esta información se tercerizó. Esta información es enviada ahora a los burós de crédito, que son unas instancias privadas, y es en los burós de crédito que, con el ánimo de ampliar el interés del producto que ellos venden, hicieron convenios bilaterales con instituciones comerciales para que las instituciones comerciales puedan enviar a los burós de crédito, porque obviamente la Superintendencia de Bancos aquí no tiene ningún ámbito de competencia sobre las instituciones comerciales. Es en los burós de crédito donde se produce ese aumento de la información. Pero ¿qué es lo que ocurre en el intertanto? Voy a volver a la regla anterior. Lo que ocurre es una situación gravísima de enorme injusticia. Primero, esta tercerización de una información que ciertamente incluso es una información personal, porque habla de la situación económica de las personas. Es un rezago jurídico que además proviene de una etapa complicada, ¿no es cierto?, la ley 127 del 18 de octubre del 2005, en donde esta ley fue elaborada y aprobada por los representantes y defensores del capital y de los intereses financieros como principal prioridad, y que ha permitido que se discrimine y se restrinja el contenido de los derechos constitucionales, pero que constituye en particular una flagrante violación al artículo 11, numerales 2 y 4 de la Constitución, que establecen que no podrán existir mecanismos jurídicos y peor, ilegales, de restricción de los derechos económicos, entre los cuales el derecho de acceso al crédito es uno de los derechos fundamentales. Esta ley propicia, la ley del 2005, y ahora el proyecto, por supuesto, propicia que la información sobre la situación crediticia personal se convierta en una información especulativa, puesto que permite que esa información pueda ser vendida a instituciones financieras y comerciales, las cuales utilizan a su arbitrio esta información para marginar, discriminar e irrespetar los derechos ciudadanos en materia económica. A tal punto llega esta situación que se han presentado casos en los cuales
se ha negado créditos a personas naturales y jurídicas que, habiendo cancelado la totalidad de su obligación que generó el reporte de riesgos, siguen constando como un mal antecedente de pago en el llamado historial de crédito. Es decir, ha habido casos tan extremos en los cuales no ha importado que se haya pagado, se haya cubierto la obligación. De igual forma y sin un argumento sólido, las personas siguen constando en ese historial de crédito que, como ha dicho Paco Velasco, en este momento dura 6 años. Y entonces, ¿qué es lo que propusimos, queridos amigos, aunque ustedes no lo crean? En noviembre del año 2010, esta asambleísta junto a compañeros de la propia Comisión de Régimen Económico, con la firma del propio Paco Velasco, del presidente Fernando Cordero, del vicepresidente Juan Carlos Casinelli y por muchos de ustedes, presentamos todos juntos una ley para disminuir, para cambiar este flujograma perverso de la información. Pásenme a la siguiente lámina. ¿Qué es lo que proponía en nuestro planteamiento? Por supuesto, tiene que existir un registro de la actividad crediticia de las personas naturales y jurídicas. Es decir, las instituciones del sistema financiero tienen que seguir entregando la información de la actividad crediticia. Pero la idea era que esta información, con determinadas reglas de juego, permanezca en la central de riesgo de la Superintendencia de Bancos y no se vuelva a tercerizar esa información, porque la central de riesgos tiene perfectamente la posibilidad de reenviar a requerimiento de las instituciones financieras la información, obviamente cuidando que no se violen las normas constitucionales. Pero ¿qué es lo que ha pasado en este momento, estimados compañeros? Es increíble, estamos viviendo un mundo al revés. En vez de priorizar el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía, o sea, en vez de resolver un problema por el cual una persona, si es que se olvidó de pagar la luz, ya aparece en la central de riesgos con crédito de calidad D o E, o porque la tarjeta de crédito explotó en algún momento determinado por malos manejos incluso de las propias instituciones financieras, porque ellas no tienen ni siquiera que justificar los reportes que mandan, usted está condenado a una muerte financiera real. Entonces digo que estamos viviendo en un mundo al revés, porque Paco Velasco, con toda la trayectoria histórica que ustedes conocen, resulta que ahora defiende los burós de crédito. Es decir, la tercerización de la información. ¿Ya? Entonces, los burós, tanto el proyecto de Fernando Vélez como el proyecto de Betty Amores, lo que estaban planteando, básicamente, señor presidente, era que esta información crediticia debía quedarse bajo salvaguardia de la Superintendencia de Bancos, con determinadas reglas que están en el proyecto, entre otras, exigiendo, por ejemplo, que las instituciones del sistema financiero justifiquen cuál, por lo menos digan la razón por la cual una persona entra en una situación. Que justifiquen, por ejemplo, ¿no es cierto?, si es que una persona ya pagó una obligación, ¿cómo así puede seguir apareciendo como una persona que no ha pagado sus obligaciones? Entonces, ¿qué es lo que dice esta ley? Verán las cosas que dice esta ley, Dios mío. Este proyecto de ley. Uno, que la información íntima y personal, porque tu actividad económica, comercial, es parte de revisen ustedes la Constitución, es parte de tu información personal, que esa información siga estando en empresas públicas o privadas, que son los llamados burós de crédito. Le queda un minuto, asambleísta. Oiga, y le aumentan y le refuerzan el objeto social de estas compañías. Ahora ya no solamente tienen que recabar o pueden recabar la información, se pueden constituir en tremendas asesoras del riesgo crediticio, van a poder vender el asesoramiento del modelo de gestión para en los bancos puedan solucionarse los temas de riesgo crediticio. Es decir, lo que se hace es fortalecer,
profundamente unas instancias que lo que han servido es para destrozar la vida económica del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.